una fuerte tempestad. En el sur, por lo menos, fue fuertísimo a la madrugada. Estábamos pensando que de repente no se iba a poder realizar la capacitación el día de hoy, pero bueno, gloria a Dios, todo se restableció a tiempo para esta cita. Y bueno, aquí vamos. Esta imagen preciosa de Ciudad Perdida para recordarle la protección de nuestros ecodestinos. Ahora más que nunca, en toda esta semana hemos estado en reuniones, tanto con la Secretaría de Turismo como con el Ministerio, y en todos se deja manifiesta la preocupación justamente de la protección de los destinos turísticos. Es evidente que pasará largo tiempo en el que vamos a poder visitar lugares en el exterior o otro tipo de destinos que manejábamos antes, y hoy por hoy pues vamos a tener que ir gradualmente, ir expandiéndonos, así que es indispensable y depende de todos ustedes que logremos tener por fin un turismo sostenible, cuidando de todos los lugares a los cuales llegamos. En este momento la prioridad no solamente son los viajeros que nosotros transportamos, sino además los huéspedes. Los anfitriones, no podemos permitir que viaje la enfermedad a destinos que aún no la tienen. Ok. Como ya lo teníamos previsto para el día de hoy, continuamos con la región Caribe. Veníamos del departamento del Atlántico y nos vamos a adentrar en el departamento del Magdalena. Para esto hacemos una introducción con este video que les va a encantar. Si quieres encontrar nuevas sensaciones en una región de nieve eterna y ardiente Caribe, ven a la región del Magdalena. Descubre la riqueza de sus escenarios naturales. Siente la influencia de lo ancestral en su cultura y conéctate con la tierra. Donde el realismo mágico nace y abre sus puertas para que vivas la mejor experiencia de tu vida. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. Esta es Colombia. En general, los videos de promoción turística pues se centran mucho en Santa Marta por ser la capital, porque es la que les permite la conectividad aérea y porque, dada la cercanía de los sitios turísticos más representativos, pues desde la capital nos vamos a poder mover muy fácilmente. Aquí vamos a hablar unas generalidades. Estamos hablando de un departamento que cuenta con 30 municipios, una extensión de unos 23.000 kilómetros cuadrados y una población de casi 1,5 millones de habitantes. Vemos en estas imágenes mucho de lo que es el departamento del Magdalena. Algo que tal vez no dimensionamos es que este departamento cuenta con más de 200 ciénagas. Nosotros siempre hablamos de la Ciénaga Grande de Santa Marta, pero dejamos de lado toda esa biodiversidad y toda esa riqueza que tiene este departamento. Hablar de más de 200 ciénagas en un solo departamento, eso es una riqueza inmedible. Entonces, estamos ahí enfocándonos en todos esos aspectos que tiene el departamento para mirarlos. De repente, lo usual es que nos centremos en las playas, que nos centremos en Ciudad Perdida, pero nosotros queremos darles a conocer un poquito más del departamento. Por esta razón,
vamos a tener 3 capacitaciones en torno al departamento del Magdalena para poder hablar un poquito más a fondo y conocer un poquito más en detalle de lo que es y de lo que tiene, ¿ok? Traigo, cuando veíamos el departamento de La Guajira, que hablábamos que la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, no era solamente el Magdalena, que pertenecía a 3 departamentos diferentes, pues aquí lo vamos a poder ver perfectamente en esta imagen, donde vemos cómo, si bien es cierto, casi un 60% de la sierra está ubicada en el departamento del Magdalena, pues también hay un tramo del lado de La Guajira y otro tramo del lado del departamento del Cesar. Ya lo que correspondía a lo vimos. En esta oportunidad nos vamos a ir enfocando y mirando todos esos atractivos turísticos que hay desde el departamento del Magdalena para admirar de la Sierra Nevada. Y cuando llegamos al departamento del Cesar, pues también vamos a ver qué tiene para ofrecernos la sierra en ese otro departamento. Bueno, como les decíamos, el Magdalena tiene una grande biodiversidad, unos atractivos impresionantes, así de que es indispensable dividirla por zonas o por rutas turísticas. Entonces, aquí vamos visualizando en el mapa cuáles son las zonas turísticas que vamos a manejar para que sea más fácil acceder a ella. Entonces, tenemos del lado izquierdo la ruta del río, que es la primera ruta que vamos a ver, teniendo en cuenta que vamos de izquierda a derecha, visitando siempre y haciendo los recorridos de los departamentos. Entonces, primero que todo, vamos a ir por la ruta del río. Posteriormente vamos a seguir con la ruta del litoral, que es esta que está acá arriba, la parte norte, y en la cual vamos a poder disfrutar de las playas, Parque Tayrona y Santa Marta, que es la capital, y que en sí Santa Marta es una ruta propia. Tenemos en la parte centro la ruta de la tierra y el realismo mágico. Y finalmente, bueno, en la parte sur tenemos una ruta pequeña que nos da un tramo del sur en la parte, un tramo del río en la parte sur del departamento y también algo de ciénaga. Y finalmente vamos a terminar en la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene muchos atractivos, que en sí misma es una sola ruta. Y es desde la sierra que nos vamos a adentrar posteriormente al departamento del Cesar. Entonces aquí más o menos vamos a poder visualizar cómo nos vamos a ir moviendo en el departamento del Magdalena. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar con un municipio, que es el municipio de Plato, queda en la parte sur-occidental del departamento, reconocidísima por la famosa leyenda del hombre caimán. Yo creo que todos ustedes han escuchado esta leyenda y que se remonta a las historias de mitos y leyendas de las regiones. Ustedes saben que a todo lo largo del río Magdalena, una de los grandes, digámoslo así, hábitats de caimanes es el río. Y resulta de que había un hombre que era extremadamente adicto, por decirlo de la mejor manera, a las mujeres, mantenía emparrandado y todo lo demás, pero él tenía una fijación y era ver a las chicas cuando se estaban bañando en el río y él decía, ¿cómo voy a hacer para verlas bajo el agua, para poder ver sus partes íntimas? Entonces decide viajar hasta La Guajira para que un chamán guajiro le haga unas pócimas
que le permiten convertirse en caimán. Y de esta manera, pues debajo del agua, poder verle las partes íntimas a las chicas. Finalmente, este chamán le hace 2 pócimas, una para volverse caimán y otra para restablecer su apariencia y su aspecto de hombre. Él siempre se iba con un amigo que era su amigo de parranda, y en una de esas parrandas el amigo se emborracha más de la cuenta, se lleva a otro que no sabía cómo era esto. Este señor se convierte en caimán y cuando sale del agua para que el amigo le aplique la otra pócima, el amigo se asusta mucho de ver semejante caimanzazo, deja caer la pócima se rompe y solamente le alcanza a salpicar la pócima en la cara. Entonces ahí es donde nace la leyenda del hombre caimán que finalmente tiene que navegar solitario, andar por las riberas del río, evitando que sea cazado. Nace en Plato Magdalena esta leyenda, que es común para toda la región del Magdalena, y en torno a ella, pues hay unos atractivos en el municipio. Estos que son los monumentos o los bustos más grandes que le han hecho al hombre caimán, y hay un festival que se celebra el día 16 de diciembre. Tenemos la iglesia de la Inmaculada Concepción, que es otro imperdible cuando se visita el municipio. Tenemos uno de los puentes más largos que hay en el departamento del Magdalena y en el país, que es el puente Antonio Escobar Camargo, que conecta los departamentos de Magdalena y Bolívar sobre el río Magdalena, y en un barrio están los murales del barrio Enequén, que al igual que está pasando en muchas ciudades principales de nuestro país, que se están embelleciendo las paredes con los grafitis y haciendo de estas rutas del grafiti un atractivo turístico, pues en Plato hay unas personas que se dedican al muralismo y lo están embelleciendo, así de que esta también es una parte artística y cultural que debemos resaltar del departamento. No solamente hay atractivos culturales, también tenemos unos atractivos naturales. Solamente el municipio de Plato cuenta con 4 caños, 4 ciénagas, y le corresponden aproximadamente 47 kilómetros del río Magdalena, ¿sí? Cabe resaltar algo muy importante. Cuando nosotros vimos el departamento del Atlántico, nos dimos cuenta cómo todos esos departamentos que quedan sobre todos esos municipios que quedan sobre la ruta del río del departamento, son municipios que tienen un muy buen desarrollo económico, ¿sí? Que tienen en el comercio un punto bastante alto de su economía. Sin embargo, en el departamento del Magdalena no sucede esto. En general, el departamento del Magdalena hoy por hoy tiene más para ofrecernos en cuanto al tema de ecoturismo que ofrecerse en sí mismas como ciudades o puntos, municipios de alto comercio, a pesar que están sobre la misma ribera del río Magdalena. En este caso estamos hablando del margen derecho del río. Por otro lado, es importante, y me voy a devolver al mapa para que ustedes vean algo de lo que les voy a hablar, y es que se considera que en alguna época de nuestra historia, el caudal del río fue tan grande que en las épocas de lluvias se desbordaba cubriendo todas las zonas aledañas. Inclusive de ahí viene el surgimiento y el nacimiento de la Ciénaga Grande de Santa Marta, ¿sí? Y de Isla de Salamanca. Entonces, en la medida que hemos evolucionado en nuestro planeta, se han ido cambiando las características geográficas de los territorios, y a medida que
río recupera su cauce y tiene un cauce de repente un poco más angosto que el que tenía anteriormente, pues se han quedado todas esas ciénagas ahí. Recuerden ustedes que el río más importante de Colombia es el río Magdalena. Entonces, ya en su tramo final, que es el que cubre este departamento, pues ha ido formando todas estas ciénagas. ¿Y por qué son tan importantes esas ciénagas? Porque estamos hablando de que son las que nos dan toda la biodiversidad, o la biodiversidad más grande con la que cuenta el departamento. Ok, entonces, hablando de esos cuerpos de agua, que los hay en gran cantidad a lo largo del departamento, tenemos que decir que en el municipio de Plato, en sus tierras y en sus lugares aledaños, vamos a encontrar la red de ciénagas y humedales más grandes que hay en el país. Desafortunadamente tenemos que hablar de fenómenos naturales, como fue el fenómeno del Niño en el año de 2016, que afectó todos los cuerpos de agua en el departamento del Magdalena. Ocasionó unas sequías grandísimas, como ustedes pueden ver aquí, en la parte, en esta imagen de la parte superior, en la cual se creía que ya iba a ir muriendo poco a poco y que todos estos espacios iban a quedar en la historia. Sin embargo, gracias a una oportuna intervención, tanto de una labor conjunta del municipio, el departamento y la nación, se efectuaron unas obras que llevaron a la recuperación de toda esa red de ciénagas. ¿Y cómo se hizo? Ustedes ven aquí, por eso ubicamos esta imagen. Tenemos el trayecto del río y lo que se hizo fue unos canales que permitieran que el mismo río realimentara las zonas que ocupaban las ciénagas. Y es así como hoy, después de casi 5 años, podemos otra vez disfrutar y vivir y agradecer por estos espacios que no solamente generan trabajo y proveen alimento a la gente de la zona, sino que además para nosotros como gremio turístico son de una relevancia importantísima. Recuerden que estamos hablando de un departamento donde vamos a desarrollar gran cantidad de actividades de ecoturismo, así de que recuperar estos cuerpos de agua es de vital importancia. Ok, vamos continuando y vamos a llegar al municipio de la Villa de San Sebastián de Tenerife. La Villa de San Sebastián de Tenerife tiene una importancia histórica grandísima a pesar de que ha sido suspendida en el tiempo. ¿Qué queremos decir con esto? Que es un municipio que desafortunadamente no tuvo el desarrollo económico que hubiéramos querido, ni tampoco tuvo un proceso de conservación como debió hacerse. En este momento, todos estos pueblitos que estamos manejando en la ribera del río Magdalena están siendo intervenidos en unos procesos de recuperación para que haya un mayor disfrute de los turistas y todas las personas que los visitan. Tenemos que hablar de por qué es tan importante para nosotros y por qué en un futuro cercano va a ser uno de esos imperdibles que tenemos ahí en el departamento del Magdalena. Tengamos en cuenta de que para la época de la conquista y de la colonia, llegó a nuestras tierras un presbítero católico llamado San Luis Beltrán. Él estuvo durante 4 años en esta zona, vino con el propósito de la evangelización y finalmente se convirtió en un defensor de las comunidades indígenas que estaban ahí. Desafortunadamente,
procesos de encomenderos y demás, llevaron a la destrucción de la comunidad indígena raizal que estaba ahí. Pero este hombre, que después fue canonizado, muchos de los milagros que realizó, los realizó en nuestras tierras, en nuestro país y en este lugar. Entonces, muy seguramente cuando visitemos el convento, la iglesia, nos van a contar mucho de lo que hizo este sacerdote aquí en esta zona. Ustedes pueden ver en las imágenes, por ejemplo, que la zona aledaña, donde está una pequeña plaza, donde está el busto de Bolívar y donde está la iglesia, que la vemos acá en el margen derecho, son unos hermosos miradores para disfrutar de la brisa de la tarde y atardeceres como el que ustedes ven aquí en la parte inferior. Y hay que decir que si bien es cierto, no se pudo conservar muchas de las estructuras que habían ahí, hay cosas que sí se conservan, como la tradición católica. Y entonces en este municipio, al igual que en otros municipios del Caribe, vamos a encontrar que la Semana Santa es tal cual como la celebraban los españoles a su llegada a nuestras tierras. Y aquí en la parte inferior vemos una imagen donde está la procesión del Santo Sepulcro y vemos estas personas ataviadas con esos trajes que datan desde la época de la colonia. Entonces, si ustedes quieren conocer y darse una pasada por Tenerife, pues aprovechen y háganlo en época de Semana Santa para que vean la tradición religiosa, cómo se vive en este municipio. Ok, continuando con nuestra ruta, pues vamos a llegar al Cerro de San Antonio. El Cerro de San Antonio también cuenta con una ciénaga, ¿sí? Son unos, digamos que en toda la parte alta del departamento vamos a encontrar diferentes cuerpos de agua que se interconectan entre sí, ¿ok? Entonces, este en particular, que es la ciénaga de San Antonio, se conecta con la ciénaga grande de Santa Marta a través de un caño que se llama Caño Ciego. Otra vez tenemos que remontarnos a la importancia histórica. ¿Por qué? Porque desde Santa Marta, estamos hablando que la capital del departamento es la ciudad más antigua de América. Desde aquí, los colonizadores tomaron una ruta. Ellos todavía no sabían que existía el río Magdalena. Y en su aventura y en su actividad de exploración, entraron a través de la ciénaga, pasaron por los caños y finalmente llegaron a este lugar, Cerro de San Antonio, que ofrecía una vista estratégica para cualquier comunidad o población indígena que llegara a atacarlos. Entonces, digamos que es otro de los puntos que tenemos que tomarlo como referencia histórica y que hoy por hoy esa misma ruta se utiliza como ruta de ecoturismo, saliendo desde Santa Marta, pasando por las ciénagas, pasando por los caños y finalmente saliendo al Cerro de San Antonio. Obviamente se deben tomar pues los permisos a que hay lugar, pero esta es una de las hermosas actividades que vamos a poder hacer aquí en Cerro de San Antonio. Imágenes tanto del municipio, que se ha preocupado pues un poquito más por la conservación. Este está más adelantado en el tema de recuperación para el tema turístico. Aquí vemos cómo tanto la iglesia como la alcaldía ya entraron en esa línea de recuperación y del mismo modo la plaza principal. Y del lado derecho, una vista maravillosa del cerro. Ahí al fondo, desafortunadamente, pues la fotografía no nos
alcanza a mostrar, pero desde ahí se alcanza a ver el río. Aquí en el horizonte vamos a alcanzar el río. Ok. Vamos continuando entonces por esta hermosa ruta del río y vamos a llegar a Salamina. Salamina, y vamos viendo gradualmente cómo al irnos acercando a la troncal del Caribe, al irnos acercando a todo lo que nos conecte con la capital que es Santa Marta, pues el proceso de recuperación ya va muchísimo más adelantado. Salamina, por ejemplo, que es históricamente otro de los municipios que visitó el libertador Simón Bolívar, tiene un convento, tiene una iglesia que ya se hizo su recuperación, toda la zona aledaña ya fue pavimentada, se creó este malecón que es el malecón turístico que está recién estrenado hace muy poco. Estas son las embarcaciones por las cuales vamos a poder disfrutar las tardes o travesías sobre el río Magdalena. Y aquí el muelle turístico es un muelle pequeño. Tengamos en cuenta que este es un municipio que no es, no tiene visita grande de turistas. Así de que es un muelle que está muy bien acondicionado para subir y bajar de las embarcaciones y es apenas la comodidad que necesitamos para la cantidad de personas que lo visitan. Aquí en la parte inferior tenemos la iglesia de Nuestra Señora del Tránsito y hay una particularidad con este municipio. Y es que durante muchísimos años y desde la época de la colonia, ellos se habían consagrado a la Virgen del Socorro y el templo era el templo del Socorro. Sin embargo, un sacerdote que llegó ahí al municipio les hizo saber que esa no era la Virgen del Socorro, sino que era la Virgen de Nuestra Señora del Tránsito. Y desde entonces se celebran las ferias y fiestas o las festividades de Nuestra Señora del Tránsito. Hay un tema gastronómico aquí en Salamina y es que tiene un estilo de preparación para el bocachico que es espectacular y lo acompañan de yuca cocida con suero costeño. Así que los que han tenido la oportunidad de estar en el Caribe, probar ese suero costeño y saben que en una yuquita caliente sabe espectacular. Y si a eso le añadimos un pescadito fresco acabado de sacar del Magdalena, pues hombre, desde ya yo creo que a todos se nos va haciendo agua a la boca. Muy bien. Y entonces continuando por esta ruta del río, vamos a llegar a la vía Parque Isla de Salamanca, ¿sí? ¿Por qué recibe este nombre? Cuando vimos las definiciones de parques nacionales naturales, hablamos de esa definición y esto ocurre simplemente porque hay una carretera y desde los vehículos que circulan en esa carretera vamos a poder ver mucho de lo que tiene para ofrecer ese Parque Nacional Natural. Esta carretera es la Troncal del Caribe. Aquí en la imagen, en la parte inferior, vemos cómo conectamos. Ustedes recuerdan cuando vimos el Departamento del Atlántico, cómo nos podíamos conectar fácilmente hacia el Magdalena. Y resulta que cuando llegamos y tomamos la Troncal del Caribe en este departamento, lo que estamos haciendo es que esta carretera está partiendo el Parque Nacional Natural, que ahora recibe el nombre de Isla de Salamanca porque está separado de la parte continental por la carretera, y desde aquí vamos a continuar a la Ciénaga Grande de Santa Marta. ¿Qué sucede cuando se hace
la vía, la carretera, cuando se lleva a cabo esta gran obra de la Troncal del Caribe? Pues sucedió que al estar separado del continente y de las fuentes hídricas que habían ahí, se empezaron a secar los manglares y vino una gran tragedia ecológica en la cual tuvieron que intervenir todos los entes gubernamentales para procurar su recuperación, ¿ya? Entonces, es ahí cuando empiezan a hacer una cantidad de obras complementarias a la Troncal del Caribe que permitieron que la vida volviera al parque. Es una reserva natural, la podemos visitar. Ustedes ven estas rutas, estos senderos que hay, y si ustedes ven esta imagen, no sé si ustedes estuvieron en alguna de las capacitaciones que nosotros hicimos del Pacífico, y se van a dar cuenta cómo en el Parque Nacional Natural Ensenada de Utría se efectuaron estos mismos senderos. Son senderos hechos en madera que van de la mano con el tema medioambiental y a través de los cuales podemos caminar sin dañar el ecosistema. Esa es una de las maravillas que se ha permitido realizar ahí, y es que podemos recorrer, atravesar el parque caminando sin dañar el ecosistema. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Una inmensa zona de manglar. Todo lo que ustedes ven ahí en la imagen, ustedes ven que hay entrada de agua salada, obviamente, el mar está ahí, pero también viene el río. Entonces, es una combinación de aguas salobres que vamos a encontrar, lo que produce gran cantidad de moluscos. También vamos a encontrar ahí muchos reptiles. Ahí pusimos una imagen de una iguanita. La verdad, se los confieso, me dan pánico escénico los reptiles de cualquiera. No importa si ustedes me dicen que es una culebrita, que es un cocodrilo, que es una lagartija, a mí todos me producen pánico. Así que yo se los estoy ilustrando con el que menos miedo me dio, que es la iguana, que la verdad son un gran aporte al medio ambiente, la labor que hacen las iguanas, porque ellas consumen ciertos animalitos que son dañinos y ellos se los comen. Entonces, todo hace parte de la sostenibilidad. Así como podemos recorrer caminando por estos senderos el parque, también lo podemos recorrer en canoas. Como ya lo hemos venido diciendo anteriormente, todos los lugares donde haya manglares y reproducción de moluscos, vamos a encontrar una gran cantidad de aves. Por esa razón, esta área está reconocida por AICA, que es una entidad de la cual ya habíamos también hablado anteriormente, que es la que resalta la importancia para la conservación de las aves. Este Parque Nacional Natural está también dentro de las reservas de la biosfera por la UNESCO. De repente nosotros en la mente solo manejamos la reserva del Sea Flower como parte de toda esa reserva que está en el inventario de la UNESCO, pues también está el Parque Isla de Salamanca, y justamente es la UNESCO la que permite y la que aporta gran parte de los recursos que hicieron posible la recuperación del parque, ¿sí? Entonces, cuando estemos visitando la región Caribe, pues sin lugar a dudas que el Parque Isla de Salamanca hace parte de esa ruta y hace parte de esa parada obligada que tenemos que hacer. Recuerden que está protegida por parques nacionales naturales. Significa que tenemos que pedir unos permisos para poder ingresar. Entonces, oportunamente, cualquier viajero que quiera vivir esta experiencia, simplemente es cuestión de que lo coordinemos con el suficiente tiempo para que lo puedan visitar. Ok.
Continuamos entonces y llegamos a la Ciénaga Grande de Santa Marta. Ustedes me dirán, pero ¿por qué si la Ciénaga está en la parte media del norte del departamento? ¿Por qué lo vamos a incluir en la ruta del río? La explicación es simple, es lo que hablábamos al comienzo. El río, en alguna parte de la historia, tenía un caudal tan grande y en la época de lluvia se desbordaba, ¿verdad? Y fue el que causante de que se formaran las ciénagas. Entonces, por eso estamos incluyendo la Ciénaga Grande dentro de esta ruta del río y queremos que ustedes puedan visualizar lo que es la ciénaga desde este video, en el cual ustedes van a poder disfrutar y ver lo que es este lugar. La huella que dejó el río Magdalena, cuyas corrientes desembocaron alguna vez allí, es hoy la Ciénaga Grande de Santa Marta, que a su vez da el nombre al santuario de fauna y flora. Las aguas de la Ciénaga Grande son salobres por ser una mezcla entre agua dulce y salada. La vegetación que se encuentra en el santuario está representada en su mayor parte por bosques de mangle rojo. 2/3 de las especies de peces de agua dulce y salada pasan su infancia o nacen entre las raíces del mangle. Esta área protegida tiene gran importancia como refugio de aves migratorias, entre las que se encuentran especies de patos, garzas, gavilanes y garzones. Dentro de los mamíferos más llamativos del santuario encontramos los monos aulladores y los micos cariblancos, los cuales habitan en las ramas altas de los árboles. Dentro del Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta viven grupos humanos de tradición pesquera y cultura anfibia, es decir, que habitan en construcciones palafíticas tradicionales que se levantan sobre pilotes de madera encima de la ciénaga. La interacción de estas comunidades con el santuario determina su subsistencia. Viven en una relación íntima con la ciénaga. Desde su infancia aprenden las actividades comunes del vivir encima del agua, como la pesca y la navegación. El Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta es un lugar que requiere de un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. La protección de este lugar es un deber para preservar el patrimonio ambiental colombiano. Parques Nacionales Naturales de Colombia. Somos la gente de la conservación.
Entonces, ahí pudimos ver y vivir lo que es la Ciénaga Grande, cuerpo de agua que tiene una importancia grandísima para el medio ambiente en Colombia. Y lo más importante es esa comunidad que ustedes vieron ahí, que tal vez desde nuestra óptica están sumidos en la pobreza. Si bien es cierto, esto puede ser en parte verdad, es una idiosincrasia diferente a la que nosotros manejamos. Y estas personas, estos pobladores que están ahí, son indispensables para la conservación de la ciénaga. Recuerden ustedes que estamos en una era en la que el cambio climático está generando daños fuertísimos al medio ambiente. Entonces, dependemos de nosotros mismos para poder que los espacios naturales se conserven, y es ahí donde entran estas personas que viven en la zona, que se han dejado educar, que se han dejado enseñar cuál es el significado y la importancia que tiene la ciénaga para permitir que a través de ellos mismos, con procesos de pesca diferente a los que venían manejando, se pueda conservar el balance del ecosistema. Ok. Vamos a continuar entonces, como lo dijimos al comienzo, pues sin lugar a dudas es un departamento que tiene muchísimos atractivos. Sería imposible compactarlos, como dicen los ingenieros, en un WinZip, de tal manera que todo lo habláramos en una sola capacitación. Entonces, hoy solamente vamos a hacer esta ruta del río y esta que es la introducción a la ruta que vamos a ver el lunes, que es la ruta del litoral, playas, parque y capital. Aquí en esta imagen vemos claramente de qué se trata esto que estamos hablando. Se trata que después de pasar por la Ciénaga Grande de Santa Marta, y vemos aquí como la Troncal del Caribe, a diferencia de Salamanca, la Troncal del Caribe pasa entre la ciénaga y el mar, pero no toca el ecosistema. Vamos siguiendo hasta llegar a la capital, que es Santa Marta. Y desde aquí, pues toda la inmensidad del Parque Tayrona, y desde aquí la Sierra Nevada de Santa Marta. La razón por la cual toda la información que ustedes siempre tienen de Santa Marta habla de playas y habla de la sierra es por su cercanía. Si ustedes ven aquí, Santa Marta es una capital que está inmersa en toda esa naturaleza. Nosotros como agentes de viajes hemos dedicado nuestros esfuerzos a vender Santa Marta como capital, a vender el Rodadero y de repente una que otra de las playas. Pero no hemos mostrado la belleza que tiene en general esta zona, y sobre todo no hemos educado a los viajeros para que protejan el lugar que están visitando. En ese sentido, hay que decir que parques nacionales naturales, en toda la red de parques a nivel nacional, tiene unas entidades que hacen o ofician como administradores. Si bien es cierto, está el personal de guardabosques, ¿sí?, que son inherentes a la red de parques como tal, pues también hay unas concesiones. Recuerden ustedes que Tayrona estuvo como concesión de Aviatur, ¿sí? Ahí es cuando se construyen los famosos ecoapps, que todos hemos escuchado hablar. Pero hace mucho tiempo que dejó de ser concesión Aviatur, retoma Parques Nacionales Naturales, y recientemente, el año pasado, hay una nueva entidad que
está administrando el ingreso al Parque Nacional Natural. Nosotros muchas veces cuando estamos vendiendo Santa Marta, nosotros decimos, ay sí, inclúyame Playa Blanca, inclúyame Playa Cristal, pero sin tener la conciencia de que cuando nosotros estamos hablando de estos lugares, estamos hablando de visitas a un parque nacional natural. Resulta que esta nueva administración que llegó al parque está cumpliendo al pie de la letra la parte de sostenibilidad y conservación. Así de que hay una capacidad de carga, ¿sí? Hay mucha gente que quedó sorprendida en diciembre y en enero cuando de repente les dijeron, ah, no, qué pena, pero si no compraron con anticipación no van a poder entrar al parque. Y es verdad. ¿Y por qué pasa esto? Porque ya estamos empezando a pensar diferente, porque entendimos que la sostenibilidad es importante. Así que cuando ustedes tengan viajeros a Santa Marta, y bueno, el lunes vamos a ver cada uno de esos atractivos que hay ahí, pero es importante que tengan en cuenta que cuando vayan a enviar viajeros a Santa Marta y a sus atractivos cercanos, que como ustedes pueden ver, todos son parques y zonas protegidas, pues tenemos que reservar con antelación. Sí, hay algunos operadores que con tiempo han comprado algunas entradas, pero esto implica que cuando llegan al parque les va a tocar llegar muy temprano a hacer las filas, porque cuando uno precompra sin nombres, sin haber reportado nombres, una cosa es cuando uno compra 3 meses antes, pero ya están reportados los nombres de los viajeros, y otra muy diferente es cuando simplemente yo tengo la entrada, pero al llegar al parque hay que generar un registro. Así es que las agencias de viajes que compran con operadores que muchísimo tiempo antes han comprado las entradas o los accesos al parque, pues esos viajeros les va a tocar madrugar muchísimo. Entonces, hay que como ir llegando a un balance, un equilibrio en esas ventas, de modo tal de que cuando generemos o reportemos esos viajeros, no sea solamente decir tengo 10, tengo 5, tengo 3 para tal fecha, sino que de una vez reportemos nombres, números de cédula y fechas de nacimiento para que se puedan hacer oportunamente los reportes de ingreso al parque y evitarles contratiempo a los turistas. ¿Ok? Entonces ahí como unos tips, unas generalidades de lo que tenemos. Esto venía ocurriendo hasta que tuvimos el cierre. Ustedes no solamente tuvimos el cierre por el tema de COVID, sino que gran parte de los parques en la zona de la Sierra y el Parque Tayrona son las comunidades indígenas, los resguardos que tienen injerencia sobre estos parques también, los que le piden un descanso a la tierra, y se acoge esa orden y hay cierres. Entonces en febrero teníamos ese cierre, luego empatamos con el cierre del COVID, así de que pues cuando retomemos tengamos en cuenta todos estos factores, porque son los factores que vamos a tener que tener en cuenta de ahora en adelante. Ok, entonces por favor, es en este mapita en el que nos vamos a orientar el lunes para continuar con nuestras rutas y irnos adentrando en todos esos lugares maravillosos que tiene el departamento del Magdalena. Vamos a ver qué pasa, que es una maravillosa introducción que tenemos aquí para que ustedes vayan
Ok, ahí lo tenemos ya. Descubre un lugar único, de cálidas playas de arena blanca bañadas por el mar Caribe. Santa Marta, la ciudad más antigua de América, ofrece a sus visitantes el abrigo natural de una tierra llena de historia, mitos y cultura. También conocida como la Perla de América. Es uno de los destinos turísticos del Caribe colombiano en donde el contacto con la naturaleza acompaña a quienes la recorren a cada paso, lo que la convierte en un destino ideal para los amantes del sol, el mar y la naturaleza. Santa Marta ofrece a los visitantes todas las comodidades para el descanso y esparcimiento, así como un importante puerto marítimo sobre el mar Caribe. Es un lugar estratégico para la realización y desarrollo de negocios, convenciones, encuentros y congresos. El Parque Tayrona es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes atractivos naturales del país, reconocido mundialmente por sus ricos contrastes entre el bosque tropical y extensiones de playas de aguas cálidas. El Parque Nacional Natural Sierra Nevada y el Parque Nacional Natural Tayrona poseen condiciones geográficas únicas, hecho que hace de Santa Marta un destino ideal para la práctica del senderismo y los deportes extremos. Historia, biodiversidad, buena comida y la gente más calurosa del país le esperan en Santa Marta. La magia de tenerlo. Bueno, muy bien. Ahí, con este abrebocas de todo lo que vamos a conocer y disfrutar el próximo lunes, pues como ustedes saben, hablarles nosotros, hacerles un enfoque de Santa Marta o del Rodadero no tiene sentido. Ustedes ya más que nadie lo conocen, pero en esta ruta tenemos que hablar de todos esos puntos y atractivos naturales que hay desde el punto de vista de la naturaleza y de lo que compete a nuestro gremio. Entonces, ahí nos vamos a adentrar por ese lado el día lunes. Vamos a disfrutar de la ruta de playas, de parque, la ruta natural, y nos vamos a meter posteriormente a Macondo, ¿sí? Ustedes saben que Colombia es realismo mágico gracias a las letras de nuestro Nobel de Literatura y es imposible hablar del Magdalena sin hablar de Gabo. Entonces, ahí vamos a ir en ese camino y en esa ruta. Muchísimas gracias por su presencia. El Señor los bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Esperamos que la naturaleza y la tecnología encuentren balance y que el día lunes no haya ningún contratiempo, sino que todo fluya perfectamente para que podamos continuar con estas charlas. Muchísimas gracias por su presencia y que tengan un excelente día.